Bueno, bueno, esta breve presentación es sobre la introducción del texto que leyeron para la unidad 2, que es Multinacionales y Globalización. Este texto que leyeron se llama Las corporaciones multinacionales en México y los autores aquí plantean, por ejemplo, la diferencia entre multinacionales y transnacionales. Sin embargo, finalmente adoptan un concepto en donde no les interesa mucho mantener la diferencia entre estos dos conceptos, porque señalan que tienen algo en común, que es que son empresas que tienen un número muy grande de trabajadores, pero que además tienen, filiales en diferentes países, ¿no? Entonces, el contenido del texto, y esto sí quiero ser como muy enfática para que lo tengan claro y bien preciso, son 4 puntos. En primer lugar, hace una revisión teórica sobre lo que es la globalización y las diferentes enfoques, las diferentes teorías, los diferentes conceptos sobre empresas multinacionales. Después, y esta parte yo creo que es muy interesante, les pediría que la lean con mucha atención, presenta la metodología del proyecto de investigación, porque este es un artículo que es resultado de un proyecto. En el punto 3 nos presenta una descripción detallada a partir de estadísticas de lo que son las multinacionales en México y en América Latina. Finalmente termina con lo que son las conclusiones y reflexiones finales, haciendo una evaluación del papel de este tipo de empresas en las economías, en la organización industrial de países como México y de Latinoamérica. Y en ese sentido, pues en la introducción nos plantea precisamente que estas empresas o corporaciones multinacionales o transnacionales, y esto quiere decir MNC, TNC, pues tienen una relación sumamente compleja con el desarrollo económico, con el desarrollo político y social de los países en desarrollo. ¿Por qué una relación compleja? Pues porque en primer lugar, pues obligan de alguna manera a los gobiernos, tanto de los estados en donde se instalan como de la federación, pues a darles muchas concesiones, porque el poder económico que tienen es tan grande, pues que tienen una capacidad muy grande de incidir en la toma de decisiones. En ese sentido, bueno, pues yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la situación de las multinacionales en México? ¿Qué observan ustedes a partir de lo que hemos leído en los diferentes textos? Vamos a ver qué nos dice Gerardo, por favor. ¿No tenemos a Gerardo? ¿Puedo participar, profesor? Adelante, Pedro. Bueno, creo que uno de los puntos más importantes que mencionaban en la lectura era de que las multinacionales, el papel que tienen aquí en México es muy importante, pero por los factores con las que ellas cuentan. Se supone que las empresas nacionales deberían de tener un mejor conocimiento y un mejor campo de cómo se debe trabajar o con qué cuenta el país para poder sacar el mayor provecho, y es al contrario, sino que las multinacionales tienen mejor conocimiento hasta geográfico sobre lo que pasa aquí en México, y eso lo aprovechan como factores para que ellas se puedan desarrollar de una buena manera. Así es, Pedro. Y fíjense bien todos en esta cuestión. Las multinacionales sí hacen su tarea detallada, a diferencia de la mayoría de las empresas mexicanas. ¿Qué estudian las multinacionales? Pues estudian nuestros recursos naturales, estudian los recursos humanos que el país les ofrece, estudian pues las condiciones incluso geográficas, estudian la logística y las posibilidades de exportación, estudian los costos que les implicaría, por ejemplo, la contratación de personas. ¿Para qué? Pues para tener un plan de negocios muy bien detallado y saber cuánto van a obtener de retorno a la inversión y cuándo lo van a obtener, ¿no? Y entonces eligen entre un país y otro. Esto lo hacen precisamente, pues, los administradores que están pensando
en qué lugar es mejor poner la multinacional. Y con la mano en la cintura, cuando ven que otro país ofrece mejores condiciones, pues se van a ese otro país, ¿no? Entonces, este capítulo nos muestra precisamente estos factores que resultan atractivos para las empresas transnacionales o multinacionales. Y en ese sentido, bueno, pues los autores abordan esto desde lo que se conoce como teorías de la producción internacional. ¿Por qué teorías de la producción internacional, Jaime Florentino? Tenemos a Jaime Florentino. Sí, aquí estoy muestra. A ver, Jaime, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué las teorías de la producción internacional? Es, lo- ¿Puedo checar mi resumen? Puedes checar tu resumen, ¿sí? Pero si alguien, mientras tanto, nos quiere decir algo así como más intuitivo, ¿qué les dice esto? Pues que es más o menos cómo debería de ser, o cómo debería comportarse una empresa sí, multinacional, ¿no? ¿Cómo debería, pero también las ventajas que encuentran estas empresas multinacionales en los diferentes países? Pensamos en una cosa. Uno se preguntaría, ¿cómo es posible que México produzca autos norteamericanos y los mande a diferentes países del mundo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que esto salga más barato, que Estados Unidos lo produzca y los envía a otros países? Pues sí, sale más barato. Y esas son las ventajas de la producción internacional. ¿Por qué? Pues porque el costo de mano de obra en México para ensamblaje es mucho más bajo en México que en Estados Unidos. El costo de renta, por ejemplo, de una bodega, de luz, etcétera, es mucho más bajo en México que en Estados Unidos. Incluso esto es más bajo hasta el costo de transportación. Entonces, si tú analizas todos los costos de producción en un país diferente, pues resulta que es más barato en México o en Vietnam o en Malasia o en ahorita no se me ocurrió otro país, pero bueno, en cualquiera de estos países asiáticos más pobres, que producirlos en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, estas teorías de la producción internacional nos permiten analizar cuáles son esas ventajas de tener cadenas productivas internacionales. Fernanda quería participar. Sí, profesora, también como comentar de que también los países, aparte de que la mano de obra es más económica y los costos de transporte también, muchos países les permiten a estas multinacionales establecerse e incluso no cobrarles impuestos como debería ser por el simple hecho que están contratando personas y generando empleos. Así es. Entonces, Omar, adelante, Omar. Sí, es lo que la mayoría de multinacionales hacen, ¿no? Que tienen su sede en su propio país, sin embargo, sus demás, por así decir, establecimientos están en distintos países para tener costos de insumos menores en uno, costos de venta mayores en otro, y así se van repartiendo entre todos los países que tienen. Así es, porque los diferentes países, y Fernanda mencionaba Indonesia, también es un lugar en donde se hace mucha maquila, van estudiando los costos de los diferentes insumos que requieren y entonces analizan, ¿sí? Hacen su costeo, hacen el análisis de retorno a la inversión y deciden a dónde se van, ¿no? También a partir de los beneficios que les dan los diferentes gobiernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto estudian las teorías de la producción internacional. En el punto número 1 de este artículo, en donde se aborda la parte teórica, bueno, pues vemos que básicamente se abordan dos elementos. Este proceso de globalización, que yo les decía también en sesiones anteriores, que no existía antes de los 90, y el papel de liderazgo que toman las empresas multinacionales, ¿no? Y cuando hablamos de globalización, no quiere decir que nuestras empresas están todas en otros países. Quiere decir que nuestras pequeñas empresas, la tienda de abarrotes, la tintorería, etcétera,
están viendo ahí en la colonia en donde están una competencia a nivel internacional, porque llegan empresas de otros países a competir en esos nichos de mercado. Y aquí pues podemos ver que la diferencia, por ejemplo, entre la tienda de abarrotes y entre el 7-Eleven pues es gigantesca. Entonces, que hay una enorme desigualdad entre los participantes, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo. En ese sentido, bueno, pues los autores nos hablan de que la globalización está asociada a esta fase, o más bien la globalización es resultado de la fase de expansión del capitalismo a nivel internacional. Y esta expansión o esta fase trae cambios importantes en el comportamiento del capitalismo, como la intensificación del comercio internacional, la JET, los sistemas de producción integrados, esto es, se diseña en un país, se produce en otro, se comercializa en otro, se empaca en otro. Alguien, por favor, que nos haga favor de decirnos qué significa JET. Vamos a ver, César. Sí, profesora. Sí. Es la inversión extranjera directa que, bueno, hacen las empresas a México, bueno, al país en el que van a llevar sus diferentes tipos de producción. Así es, César Martín. Entonces, fíjense cómo estos factores que antes de los 90 no son tan importantes, se convierten en una característica fundamental en esta fase del capitalismo, ¿no? Y en ese sentido, pues el rol que tienen las multinacionales es fundamental porque encabezan las cadenas internacionales de producción, buscan siempre los factores de producción más baratos y también pues tienen mucha flexibilidad en términos geográficos. En los 90, por ejemplo, la industria electrónica era muy importante en México, pero como se empezó a encarecer la mano de obra, hicieron una migración masiva hacia China, dejando, por ejemplo, a Jalisco, o haciendo que Jalisco perdiera alrededor de 3,000 empleos, por ejemplo. Y esto fue una gran crisis a finales de los 90, ¿no? Entonces, esto ocurre constantemente. Las empresas multinacionales están cambiando constantemente de país, buscando siempre factores de producción más baratos, ¿sí? Tierra, trabajo, capital, etcétera, y condiciones para, pues, disminuir sus costos y tener producción a escala. Vamos a ver, Sherlyn, si nos dices, por favor, nos recuerdas el concepto de economías de escala y por qué las empresas multinacionales buscan precisamente lugares en donde puedan producir a escala. Sherlyn. Es que creo que su internet. ¿Tiene problemas? Profesora, ¿sí me escucha? Sí, ya. Ah, ok. Según, bueno, si no mal recuerdo, la producción a escala es cuando, pues, valga la redundancia, pues produce cierta, bueno, bastante cantidad de su producto. Y Pues es lo que acabo de decir, ¿no, profesora? Que Sí. pues, las empresas producen más y por un menor costo. Así es, tiene que ver con eso básicamente. Acuérdense, es la producción masificada. Estas grandes empresas lo que buscan es siempre bajar los costos, pagando poco, dejando de pagar impuestos, buscando que les donen los terrenos o no les cobren rentas para establecer sus plantas, entre otras cosas. Entonces, siempre están buscando estas concesiones, ¿no? En esta lámina, ustedes pueden ver dos conceptos de empresas multinacionales. A ver si Valeria Denise, te tenemos por ahí. ¿Nos puedes leer el concepto de Dickens sobre empresas multinacionales? No está Valeria Denise con nosotros. No. Bianca.
Si Miriam, quiere yo lo leo, profesora. adelante, adelante. Firma que tiene el poder de coordinar y controlar operaciones en más de un país, aun cuando no sea la propietaria. Fíjense, muchas gracias, Leonardo. Y con esto Sí, pues nada. incluye tanto el concepto de empresa multinacional como el concepto de empresa transnacional. Acá vemos otra definición que es la de Scler 2001. ¿Qué nos dice Scler en su definición, Miriam? Hace una diferenciación entre las corporaciones multinacionales con un fuerte vínculo nacional y con subsidiarias en el extranjero y las corporaciones transnacionales, caracterizadas por la desnacionalización de su lugar de origen y que desarrollan estrategias globales de operación. Muchas gracias, Miriam. Si se fijan ustedes, Scler sí hace una diferenciación entre lo que es una corporación multinacional y lo que es una corporación transnacional, ¿sí? Recuerden que la corporación transnacional es un poco que fuera una persona errante que no tiene nacionalidad, no le importa en qué país está mientras obtenga ganancias, mientras que la corporación multinacional, de acuerdo a Scler, pues sí tiene un vínculo nacional importante y las demás pues son en realidad empresas filiales, ¿no? El concepto que los autores retoman es el siguiente y corresponde a lo que proponen estos autores, Belanger, Harvey, Yalet y otros del 2006. Vamos a ver si está por ahí, Altair, ¿nos puedes leer el concepto de multinacionales? No, no está, profa, creo. Sí, no, Bueno, me parece que hoy no iba a No, asistir. él me avisó que no iba a estar presente, profesora, que no iba a poder. de acuerdo. Entonces, si alguien lo quiere leer, por favor. Yo lo leo. Sí. Las empresas que tienen participación económica en más de un país y por lo menos 500 empleados en total, pero con un mínimo de 100 empleados en México. Fíjense, esta es una definición que ya acota para el caso de México y este es el concepto que van a usar los autores para su análisis. Es muy importante siempre tener claridad en qué conceptos usamos, ¿no? Que por lo menos tiene 100 empleados en México. Esto les permite a los autores quitar de su lista a todas las empresas que no tengan un mínimo de 100 empleados. Bueno, y entonces a partir de Dickens también, volviendo a retomar a Dickens, señalan los autores, bueno, pues el protagonismo de las empresas multinacionales está explicado por 4 puntos principales. En primer lugar, pues porque el capital, esto es el dinero, se internacionaliza. Entonces, estas grandes empresas pueden obtener dinero de donde sea, no solamente del país en donde está, de Estados Unidos, de China, de Japón, etcétera. También porque van a usar, ¿sí? Y este concepto lo vimos bastante con Kurt Unger, las imperfecciones del mercado. Dado que México tiene un mercado tan complicado, bueno, es muy fácil y hay muy pocas regulaciones gubernamentales, es muy fácil que una gran empresa llegue a posicionarse en el mercado y se coma a todas las empresitas pequeñas, ¿sí? Incluso a las exitosas. ¿Por qué? Pues porque si es exitosa la compra, hace una alianza con ella y se queda con esa parte del mercado que tenía la empresa. En tercer lugar, bueno, pues lo explica a partir de la teoría del ciclo del producto, que vamos a ver también a partir de este texto. Esta teoría del ciclo del producto nos dice, bueno, cuando el producto es nuevecito, sobre todo si es una innovación tecnológica, pensemos en el nuevo iPhone que van a sacar próximamente, pues la investigación y desarrollo no se hace aquí, en México, ni siquiera la comercialización, la investigación y desarrollo y la primera comercialización pues se hace en el país de origen, ¿sí? Y en los mercados más importantes y con días de retraso va llegando aquí. Entonces, la teoría del ciclo del producto tiene que ver también con quién es el dueño del producto y con la capacidad adquisitiva del mercado, ¿no? En el cuarto punto señala que el protagonismo de las multinacionales también está explicado por lo que se conoce con el paradigma ecléctico de Dunning. Aunque se oiga esto muy rimbombante, a lo único que hace alusión es a que estas empresas multinacionales, y ya lo discutimos, van buscando por todo el mundo
recursos de cualquier tipo, humanos, naturales, etcétera, de los cuales pueden hacer uso. ¿Para qué? Pues para abaratar sus costos, ¿no? Básicamente eso es lo que quieren, eso es lo que buscan. Y bueno, aquí voy precisamente con los estadios en el ciclo de vida del producto. Tenemos un primer estadio de introducción, crecimiento, madurez, declive y abandono. ¿Cuándo? Dice la teoría, generalmente el producto ya está en su etapa de madurez y declive, la producción se puede pasar a estos países menos desarrollados, porque es cuando sale más barato. Cuando está en la introducción y crecimiento, muchas veces la producción se realiza en los países que lo diseñan, pero a medida que quieren generar economías de escala, pues se van buscando precisamente países que ofrezcan recursos mucho más baratos, ¿no? Si ustedes se fijan, el eje de las Y nos habla de las ventas y las ganancias, y en el eje de las X tenemos las etapas y el tiempo, ¿no? Acá cuando ya casi no hay ganancia, pues ya no les importa mucho que haya imitadores de su producto, porque ya la ganancia que están obteniendo es mínima, ¿de acuerdo? En esta parte, digamos, la central, pues es la más importante porque es donde se obtienen mayores beneficios, ¿no? Esta es una gráfica, aquí pueden ver la fuente, que nos habla también del ciclo de vida de la tecnología. En la primera parte, ustedes pueden ver del lado izquierdo, al primero en sacar la tecnología o el nuevo producto. Pensemos en un nuevo producto. Les voy a hablar de un nuevo producto que es muy viejo, pero cuando salió en los 80s, pues era todo un acontecimiento porque ni siquiera había mercado. Los Walkman, que hoy son los teléfonos, ¿no? Antes eran unos aparatitos pues relativamente chiquitos que tenían un cassette, ¿sí? Y los primeros en sacarlo fueron los japoneses a través de la empresa Sony. Sin embargo, pues ellos son los que más arriesgan, pero luego pues vienen todos los seguidores que empiezan a copiar y a mejorar el producto, ¿no? Hasta que llega una etapa de madurez y declinamiento. Finalmente, pues otra vez el mismo ciclo. Vamos a ver que cuando hablamos de productos de innovación, otra manera de verlo son quienes lo adoptan rápidamente, los que innovan, que son los que tienen mayores riesgos. Y bueno, pues cuando vienen las mayorías las mayorías en la producción y en la compra del producto, ¿no? Que es también cuando tenemos el mayor número de clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas etapas generalmente ya se realizan cuando la tecnología está muy bien protegida, cuando los procesos de producción están muy bien establecidos y donde los países, donde los recursos de producción son mucho más baratos, ¿no? Y entonces es posible, pues, bajar en buena medida los costos. Y a esto se refiere la teoría de la producción internacional, ¿no? Otro punto que se maneja en el proyecto, en este artículo, es las cuestiones metodológicas. Y aquí, bueno, no me detengo demasiado, solo quiero plantearles que chequen cómo, pues, la metodología es bastante breve, no es engorrosa, y es muy puntual. El objetivo que tienen es analizar el impacto de estas empresas multinacionales en México, así como las prácticas de empleo, de innovación y la participación que tienen en estas cadenas globales de valor. ¿Cuál es la pregunta? Pues responde este objetivo. ¿Cuál es la situación de las multinacionales en México en la cadena global de valor? Ustedes aquí pueden ver los objetivos específicos. Vamos a ver, Tamara, ¿nos puedes leer los objetivos específicos, por favor? Sí. Gracias. Objetivos específicos. Análisis comparativo para ver en qué parte de la cadena global participan las empresas multinacionales. Analizar la diferencia en I+D e innovación organizacional. Identificar la mezcla de bienes y servicios que ofrecen las MNC. Conocer los empleos creados, los que se mantienen y los que subcontratan. Identificar las prácticas de empleo en MNC. Analizar el país de origen de las IED y la distribución sectorial de la IED. Recolección empírica.
Ahí está bien, gracias, Tamara. Si ustedes se fijan, bueno, estos objetivos específicos nos dan a nosotros la pauta para ver qué información se maneja en el texto. Y en ese sentido pasa la recolección empírica, ¿sí? Que es la recolección de datos que ustedes van a hacer también en el estudio sectorial. Esta recolección empírica se basa, ellos plantean, en las 500 empresas y las 100 multinacionales más importantes en México a partir de la revista Expansión. Pero comparan este listado de esta revista con otros listados. Y entonces, bueno, pues nos hablan de su marco muestral, que son 2.350 empresas. Y bueno, nos hablan, por ejemplo, nos describen el origen de las multinacionales. Vemos que la mayoría pues son de Estados Unidos, el 48.3%, de otros países el 43.5% y de México el 8.2%. Y además, pues las divide en los 3 sectores más importantes y vemos que el sector de manufactura o secundario tiene el 54.9%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en el país, en el 2009, el mayor número de empresas multinacionales que había, pues eran manufactureras. Después le siguen las del sector terciario con el 43.9%, ¿no? Y aquí encontramos sobre todo, por ejemplo, a las comerciales, a las hoteleras, a los bancos, a las de seguros, médicos de vida, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí con este breve apartado metodológico nos dice de lo que va a tratar, ¿no? Un tercer punto que se aborda sobre las corporaciones multinacionales, bueno, pues tiene que ver precisamente con cómo crecen en el país a partir de la apertura comercial. Señala también los efectos positivos y negativos en América Latina. Por favor, le pediría vamos a ver, a Lupita, que nos diga, por favor, algunos de los efectos positivos que tiene las empresas multinacionales en México. Bueno, en la lectura yo había visto que decía que tenía flexibilidad geográfica y habilidad potencial para ventajas de distribución y políticas nacionales, regionales y locales. Bueno, pero específicamente como efecto positivo, habíamos hablado de la creación de empleo en el país al que van, ¿sí? Este es un efecto que casi todos los gobiernos buscan, ¿sí? A ver, Valeria Rodríguez, si nos puedes decir un efecto negativo. Que no le dan la oportunidad a pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas a desarrollarse, por así decirlo. Así es, ponen barreras de entrada al mercado o acaban con las pymes también, ¿no? Vamos a ver más adelante otros efectos positivos y otros efectos negativos. En ese sentido, bueno, los autores señalan, bueno, estas empresas sí tienen un incremento importante en la productividad y en las exportaciones. Acuérdense, por ejemplo, todas las maquiladoras automotrices de la frontera, dice, pero no necesariamente en la competitividad. Y si ustedes se fijan, esto coincide con lo que nos planteaba Kurt Unger. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque ellos se dedican básicamente a fortalecer sus capacidades de absorción, pero en sus empresas matrices, en sus casas matrices, pero también porque asimilan las externalidades positivas, y externalidades es un concepto económico que les voy a encargar que busquen, ¿sí? Van a buscar en el diccionario qué significa externalidad. Y bueno, al final de este documento nos empieza a hablar de las empresas translatinas y las multinacionales mexicanas. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es una empresa translatina? Vamos a ver. Abraham. ¿Tenemos a Abraham con nosotros? No lo tenemos. Tenemos a Bianca. Déjenme mejor ver sobre la lista real.
Yetla. Sí, creo que, bueno, supongo que una empresa translatina es como, una empresa que viene de, pues, de América Latina y tiene mucha inversión extranjera, pero que es de aquí, bueno, de América Latina. Así es. Omar, ¿tú quieres también señalar algo? Sí, sí, quería decir que es una mega empresa latina con que ejecutan actividades con inversión extranjera directa del IED. Así es, Omar. Fernanda. Bueno, también quería mencionar que, por ejemplo, una empresa translatina reconocida a nivel internacional, incluso por países como Estados Unidos, que está en América del Norte, podría ser Cemex. Sí. Pero sí, bien, esa es translatina en términos generales y más precisamente sería una multinacional mexicana, ¿de acuerdo? Entonces, así como hay muchas empresas de otros países asentadas aquí, pues también tenemos empresas latinoamericanas asentadas aquí en México y en otros países, o empresas o corporativos multinacionales mexicanos en otros países, como el caso de Cemex. Aquí es un cuadro que ustedes ven precisamente en su texto, es el cuadro 8, que nos menciona el ingreso neto por inversión extranjera directa en México y en América Latina. Le voy a preguntar a Abdel, no está, ¿verdad? Ahí lo veo, pero me dijeron que no estaba. Ah, sí estás, Abdel. ¿Puedes hablar o tienes problemas con tu micrófono? No, sí puedo hablar, ¿qué pasa? Si quieres, por favor, describirnos lo que nos dice este cuadro. Es el ingreso neto de la inversión extranjera directa, ¿no? Ajá. En periodos de 5 años. Ajá. ¿Y qué podemos ver? ¿Cuál sería tu conclusión al ver este cuadro? Que México tiene mucha participación, ¿no? México tiene mucha Yo sí siempre está participación en la tercera parte. de América Latina y el Caribe, ¿sí? Así es, Abdel, tienes razón. Sí. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Eric. Pues que el ingreso neto en América Latina y el Caribe estuvo más como que concentrado en el año de 1996 a 2000. Luego bajó bastante y luego volvió a recuperar como que ese paso hasta el 2005. Así es. ¿Y podemos ver el mismo patrón en México? No, México, bueno, primero los primeros dos, bueno, de 1991 a 2000 subió, luego aumentó hasta 2000, no, sí, todos los años estuvieron aumentando, menos en 2001, 2005, 2004, que fue cuando bajó al 17.804.6. Así es, O sea, entonces, sí, adelante, adelante. sí, o sea, primero va creciendo y luego como que decayó en el 2005, un poco. Así es, pero si ustedes se fijan, o sea, para el 2005 encontramos que México, la inversión extranjera directa ha crecido casi 3 veces de lo que fue entre 1991 y 1995, ¿de acuerdo? Pero además, en México sí se mantiene un crecimiento constante a lo largo de los años, a excepción del 2005, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más nos puede decir Gerardo Martínez. Bueno, Gerardo parece que solo prende su computadora, pero no está. Jaime Leonardo Valeriano. ¿Sí? ¿Qué otra cosa observas de esta tabla? De este cuadro. Checa, por ejemplo. Sí. ¿Ah? Adelante, adelante. Dígame.
checa, por ejemplo, la diferencia entre el primer periodo y el segundo periodo, de izquierda a derecha. Sí, justo, se eleva muchísimo, se eleva más del el 200%. ¿Qué pasó entre 1995 y 1996? Recordemos. El TLCAN. Sí, el Tratado de Libre Comercio, Sí. que intensifica la globalización, se abre las fronteras para la comercialización internacional, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la firma del TLCAN, la inversión extranjera directa crece muchísimo en Latinoamérica y en México, ¿sí? En México se duplica, en Latinoamérica se triplica, básicamente. Entonces, hay un esfuerzo sostenido de inversión extranjera. Omar. ¿Por qué en ese mismo periodo la participación porcentual baja? La participación porcentual baja. Buena pregunta. Pues probablemente yo te diría porque se incrementó en otros países también, ¿no? Recordemos que en términos de mano de obra barata, América Latina, pues era un espacio geográfico muy interesante, pero también empiezan a emerger los países más pobres de Asia, desde China, Vietnam, Indonesia, Malasia, etcétera, que ofrecen mano de obra muy barata, ¿de acuerdo? Yo te diría que por ahí podría ir la explicación. O sea, así como crece en México la inversión extranjera directa, pues también China se convierte en un paraíso para la inversión extranjera directa, porque el gobierno empieza a establecer muchas medidas para atraer a las grandes empresas a su país, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Pero habría que buscar un artículo muy interesante. Vamos a ver ahora este cuadro. Vamos a ver si tenemos a Martín, ya participó, Mar también, pues creo que ya todos. Rodrigo, ¿qué puedes ver en este cuadro? Pues, bueno, como el título lo menciona, pues son las multinacionales en México en el 2006 y son las ventas en millones de dólares. Supongo que todas estas son las multinacionales que había en México en 2006, ¿correcto? Sí, correcto. Y nada más nos Y falta cada una una, cosa. Sí, bueno, pues no sé, cada una tiene aquí, ¿cómo se llama? Pues su lugar de origen, ¿no? tiene su lugar de origen exactamente, pero además estamos viendo cuáles son las más importantes en términos de ingresos. ¿Cuál es la más importante en términos de ingresos en el 2006? Walmart. Walmart, exactamente. Le sigue General Motors, Banamex, Ford Motor Company y Delphi Automotive Systems. Todas de América del Norte, ¿sí? Esto es de Estados Unidos, para ser más preciso, ¿no? Después seguimos con otras más, que son casi todas del sector terciario, ¿sí? Como Grupo Financiero HSBC, Santander, Bancomer, pero tenemos también dos de automotrices, Volkswagen y Daimler Chrysler, ¿de acuerdo? Ahora, yo les preguntaría, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cómo estamos ahorita? Fíjense una cuestión y con esto termino. Las multinacionales se enfocan básicamente a buscar activos centrales y a subcontratar, ¿sí? Si ustedes se fijan, tienen algún conocido y pueden preguntarle, Hewlett Packard, que era la gran empresa electrónica, contrataba a muy pocos. Tenía casi todo su personal a través de empresas de subcontratación porque le salía más barato, no creaba antigüedad con los empleados, los despedía en el momento que quería. Se incrementa la especialización y la internacionalización. Con esto se disminuyen costos enormemente y además, bueno, se logran economías de escala a través de estos sistemas de producción internacionales. Básicamente, eso es lo que nos plantean los autores. Y bueno, yo no sé si tuvieran alguna duda hasta aquí.